Hola a todos, bienvenidos a la revista Semana. Nos acompaña en esta ocasión una actriz que creo que no necesita mucha presentación, es una de las actrices más queridas por los colombianos y hoy va a estar con nosotros para hablarnos de su inmensa carrera artística, a la que cumple ya más de 50 años. María Cecilia Botero, bienvenida a Semana. Hola Lucy, muchísimas gracias por invitarme. María Cecilia, antes de empezar a hablar de esta carrera maravillosa, de la que ya nos vas a contar bastantes detalles, quisiera comenzar preguntándote por una iniciativa en la que te hemos visto muy activa en redes sociales, que está relacionada con UNICEF y que tiene que ver con el legado solidario. ¿En qué consiste esta iniciativa de la que eres imagen? Bueno, pues muchas gracias por darme este espacio para contarles un poquito sobre el legado solidario de UNICEF. Yo con UNICEF llevo muchos años acompañándolos, haciéndoles, o sea, dándoles todo el apoyo de lo que uno puede ser capaz de dar. Desde que yo me acuerdo de la primera vez que trabajé con UNICEF fue cuando nació Mateo, que ya va a cumplir 40 años, que hicimos una campaña sobre la lactancia materna, que fue una campaña hermosísima de UNICEF, y estuve trabajando con ellos un tiempo, después me fui, volví, estuve otro tiempo largo, y ahora, hace unos 4 años, me contactaron nuevamente para ser vocera oficial de este programa que se llama El Legado Solidario, que consiste en pedirle a la gente que antes de dejar este mundo, se acuerden de los niños y de las niñas y de las necesidades que tenemos sobre todo en un país como Colombia, y que entonces pongan a UNICEF dentro de su testamento, por ejemplo, lo que le vayan a dejar a sus hijos, a sus parientes, pero de pronto un porcentaje para UNICEF, o en un seguro de vida. Si compran un seguro de vida también puede ser un porcentaje para UNICEF, o todo, ojalá fuera todo, o gente que tiene obras de arte o apartamentos, todo lo que pueda ser convertido en dinero para las campañas de UNICEF, que además para mí es, si no el más, uno de los más serios en este sentido, ¿no? Gente a la que uno sí le puede creer y con la que uno colabora tranquilamente porque sabe perfectamente hacia dónde va la plata, que no se está desviando para ningún lado, sino que de verdad va hacia las necesidades de las niñas y niños en este país y en todos los países del mundo, auditoriada sobre todo por, se dice así, auditoriada, sí. Auditada, eso, por Naciones Unidas. Entonces es una cosa que le produce a uno mucha confianza realmente, y todo lo que puede hacer uno por mejorar la vida de las niñas y de los niños en Colombia, pues bienvenido sea, y ese es mi oficio en este caso, ser la vocera oficial del Legado Solidario. Así que todos los que estén pensando por ahí en hacer su testamento, que en Colombia no se usa mucho hacer testamento, la gente no tiene mucho esa costumbre, ¿no? Pero yo les pido que lo piensen antes de, uno nunca sabe cuándo le toca el momento, que es lo único cierto que tenemos todos, que algún día nos vamos a ir de este mundo. Entonces que piensen un poco en eso, en por qué no dejar un legado, que su energía esté acompañando para siempre las necesidades de estos niños y niñas. Qué bonito, María Cecilia. María Cecilia, hablemos ahora de todo este tiempo que le has dedicado a la televisión. Y me llama la atención que tú eres, digamos, una cara súper reconocible. No sé ya en cuántas producciones te hemos visto en televisión, en teatro, en cine, haciendo un montón de cosas maravillosas. Pero leyendo un poquito de tu historia, se da uno cuenta que tú llegas a la actuación casi que por casualidad. Digamos, no fue un sueño así cumplido que tú venías alimentando desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo es esa historia, María Cecilia? No, pues imagínate, tan chistoso, porque primero yo estaba muy chiquita. Mi papá era un amante del teatro, y aunque en esa época él trabajaba no profesionalmente en esto, sino era un ejecutivo de una empresa, de varias empresas, y siempre tenía grupos de teatro. Participaba en las festivales de teatro, en Teatro Colón, ganó varias veces. Entonces yo de alguna manera lo acompañaba, pero más de metida, no porque yo quisiera ser actriz ni nada de eso. En una ocasión, y esto pues tenía yo que apenas 14 años, lo acompañé a Manizales
a hacer se iba a inaugurar el Teatro Fundadores de Manizales con una obra de Rafael Arango Villegas, que es dirigida por mi papá. No llegó la actriz, hubo un derrumbe, la actriz no pudo llegar y mi papá me pidió que la ayudara, que me aprendiera eso como fuera y pues yo no sé cómo lo logré, lo hice ahí con mis temores y miedos y todo, pero mi papá era mi papá y me dijo, ayúdeme, pues tocó ayudarle y eso digamos que fue como lo primero que yo pude sentir, estar en un escenario tan grande como ese y como que sí, digamos, no voy a decir que la pasé mal por los nervios, pero en última me gustó lo que sentí al final, me gustó el aplauso final, eso fue como el primer indicio. Sin embargo, la cosa quedó ahí y después, al año siguiente, llegaron acá para hacer una coproducción con México de una película sobre el libro de Jorge Sachs, La María. Y casualmente, el esposo de mi tía Dora Cadavid, era un músico argentino y él iba a hacer la música para esa película. Entonces nos invitaron a comer y yo, de mi tía también, le dije a mi papá, lléveme que yo quiero conocer un director de cine. Fuimos a la comida y al final de la comida el director se me acerca y me dice que si quiero trabajar en la película. Por supuesto, lo primero fue decirle, no, yo no soy actriz, estoy en el colegio, tengo 15 años, todavía no. Pero me convenció, el tipo me decía, mire, yo tengo buen ojo, usted va a ser actriz y le va a ir bien. Y pues mira, no estaba tan equivocada en últimas. Así que finalmente me convencieron de hacerlo, hice la película y ahí sí, digo yo que me entró ese bichito, ¿no? Eso que es, bueno, esto es delicioso, esto se siente bien. Sin embargo, pues bueno, yo seguía en mi colegio y ya después de que sale la película me llaman a hacer televisión. En el año 71 hice mi primer programa de televisión y de ahí en adelante ya todos los años. María, hace todo esto en una época en donde ser actriz pues no era precisamente un oficio, o sea, digamos, estaba tan validado como es ahora, que hay academias de actuación y hay grandes escuelas de actuación. Esta era una época totalmente distinta. Cierto, y de hecho mi mamá se opuso muchísimo porque le parecía que eso no era una profesión decente, que todos mis hermanos iban a la universidad, iban a tener carreras decentes y que yo cómo se me ocurrió ser actriz. Esa fue una lucha grande con mi mamá porque yo siempre le decía, no importa que yo no tenga un diploma de una universidad, pero a mí me va a ir mejor que a todos. Y pues no es que me haya ido mejor que a todos, pero sí mejor que a muchos. Y sí, era como un poco mal visto, las actrices no tenían como buena fama, no sé por qué, porque yo nunca vi nada tan extraño como para que dijeran que eran castuflujas y todo lo demás. A mí no me pareció que eso fuera así, pero sí había una cosa de que eso no era como muy elegante ser actriz en esa época. Sin embargo, contra todos y contra viento y marea, aquí estoy más de 50 años después. María Cecilia, hablemos de esos comienzos cuando, digamos, casi todo estaba por inventarse. Uno se imagina que para un país donde la televisión era un asunto tan nuevo, pues había muchas cosas nuevas también en el hacer, en el producir, en el contar historias. ¿Qué recuerda usted así simpático de esos tiempos en donde uno se imagina que en medio de tanta novedad, pues también habían cosas que se estaban como aprendiendo en el camino? Para los actores, me imagino también. Pues la verdad es que lo que yo digo, yo he ido creciendo al tiempo con la misma televisión, ¿no? Porque a mí me tocó televisión en vivo, todo era en vivo, las telenovelas eran en vivo y en directo, todos los programas. No había videotape, no había llegado el videotape siquiera, entonces todo era... es decir, lo que sí creo es que los actores teníamos que ser mucho más... no sé qué palabra usar, pero estar muy, muy concentrados y muy atentos porque ahí sí que no se te podía olvidar nada, como ahora que todo es, ay, perdón, se me olvidó, ¿qué es lo que digo? Ay, corten. En esa época esto era
directo, o sea que los actores éramos como mucho más conscientes de lo que estábamos haciendo, en ese sentido sí. Y después ya llega el videotape, más adelante llega el color, empiezan a reducirse los tamaños de las cámaras, llegan micrófonos inalámbricos. De verdad que me ha tocado ver como todo el proceso hasta llegar a esto que mira lo que está pasando. Estamos haciendo una entrevista yo en mi casa y tú allá, y es lo normal hoy en día. O sea que sí me ha tocado, eso significará vejez, me imagino yo, pero sí me ha tocado elaborar todo ese proceso que en realidad, digo yo, es lo que le corresponde a mi generación. Nos ha tocado acomodarnos a tantos cambios. Ustedes están jóvenes y nacieron ya con muchos cambios adelantados, pero a nosotros que nos ha tocado acostumbrarnos mira, no había ni siquiera videotape y mira ya dónde vamos. María Cecilia, dentro de esos cambios, y eso se los he escuchado a varias actrices veteranas, dice que les cuesta a veces como acostumbrarse a la indisciplina de los artistas más jóvenes. Ustedes crecieron con una disciplina, digamos, muy fuerte, se aprendían de memoria los libretos, había un rigor, digamos, del oficio importante. ¿Le ha costado también como adaptarse como a esos cambios de los que nos estás hablando ahorita con actores más jóvenes? Pues sí, porque anteriormente también, precisamente por la falta de todo esto de ahora, teníamos más tiempo para armar los personajes, más tiempo para hablar con el director, más tiempo para todo, porque en el momento ya de hacer el personaje ya uno tenía que estar completamente dentro de ese personaje, ya lo tenía que tener elaborado, sabérselo de memoria, y si no, hacer uso de la improvisación. Que eso también es todo un cuento, no se trata de decir cualquier cosa. Improvisar, para poder improvisar bien tienes que saber de qué estás hablando, de qué se trata, de lo que se está haciendo, y eso yo creo que sí se ha perdido muchísimo. Creo que los actores pues nos hemos relajado un poco, nosotros también, los veteranos también de alguna manera, porque todo se ha relajado. Hoy en día no hay el tiempo suficiente para preparar los personajes, para todo eso es lo que yo diría que yo más extraño. La rapidez ahora con que se hace todo, y es que te llega el libreto, toma el libreto y graba mañana 25 escenas, y uno ahí como así, ¿qué es esto? Digamos, eso sí me parece que nos hace mucha falta, más tiempo para trabajar cada personaje, pero la vida entera ahora es mucho más rápida, todo corre. Entonces, pues creo que también nos toca acomodarnos a eso. Y los actores de ahora, como no conocieron aquello, creen que es así. Entonces, pues a veces se chocan contra el mundo y se dan cuenta que no están así, pero también les falta a algunos pasar por las tablas, por el teatro, para entender lo que significa esto que te estoy diciendo. En el teatro lo mismo, tú no te puedes equivocar, y si te equivocas tienes que improvisar, y bien, hacer buena improvisación. Entonces, sí, la tecnología viva, qué cosa tan maravillosa, excelente, pero mientras más avanzamos en tecnología, creo que más nos quedamos en esos otros aspectos, ¿no? Sí. María Cecilia, usted la hemos visto en cualquier cantidad de personajes. Usted ha sido María, como nos contaba ahorita, que era un personaje muy bello. Ha sido Manuelita Sáenz en Bolívar, que también, digamos, marcó una época. La vimos como Yadira la Ardiente, que es un personaje que yo no sé por qué tengo como especial recordación. Yo estaba muy niña, pero yo recuerdo mucho ese personaje. ¿Cuáles son esos personajes, María C., que para usted misma han sido como los que le tienen más cariño, los que usted recuerda con más afecto? Sabes que eso es como difícil, porque de alguna manera cada personaje tiene que ver también con un momento de la vida de uno, ¿no? Pues el de la película, que yo obviamente, yo no era María, yo era Eloísa, que era la hermanita de Efraín, fue pues como fue el inicio, yo haciendo cine, que era también otra cosa muy distinta. Y ya después en televisión vinieron una cantidad de personajes, todos muy chéveres.
Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, de La Pezuña del Diablo. Tú creo que no habías ni nacido ni siquiera, que fue como el último personaje que yo hice como de niña, de jovencita, aunque yo no era tan jovencita, pero parecía. Ahí yo quedé embarazada de Mateo y el siguiente personaje que ya vine a hacer fue Yadira la Ardiente, o sea, fue un cambio de niña a mujer realmente, porque pues la maternidad igual te da eso, te da como un cambio estructural, todo te cambia la visión del mundo, te cambia, uno se siente que es más mujer, por lo menos en mi caso, llegó toda una madurez personal y creo que también una madurez profesional. Yo creo que Yadira la Ardiente en Caballo Viejo fue como el inicio de una nueva etapa en mi carrera, como más profesional, más de mujer, adulta ya. Y fue un personaje hermoso, realmente. Yo conocí cosas de mí que no conocía antes, que no había podido conocer, como el tema de la sensualidad y el tema de la coquetería y ese tipo de cosas que en los otros personajes, pues como era la niña buena de las novelas, nunca, no tenía mucha posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, no fue, esta novela es del 88, ¿cierto? Caballo Viejo. ¿No fue, digamos, muy polémico el personaje? ¿Qué recuerda usted de la reacción de la gente viéndola en esa transición, haciendo ya un personaje, digamos, con ese espíritu tan sensual que tenía? No, pues la verdad es que al contrario, la gente toda le gustó mucho el personaje y yo creo que sí, fue chévere también como verme en otra cosa tan distinta y fue para mí todo un reto profesional y la gente lo aceptó muy bien. Y es uno de los personajes, como tú misma lo dijiste, uno de los personajes que la gente más recuerda, Yadira la Ardiente. Además creo que fue muy bien tratado de todas maneras, ¿no? Muy bien escrito. Eso era una novela escrita por Bernardo Romero, imagínate, y dirigida por David. Creo que el personaje fue muy cuidado, muy bien tratado, y en vez de causar estupor o rechazo o algo, al contrario, fue muy, muy bien recibido. Porque de todas maneras, hay una gran diferencia entre ese tipo de personajes que uno hacía antes y este tipo de personajes que se hacen hoy en día. Hoy en día son mucho más lanzadas las mujeres, más abiertas, se muestran más en todos los aspectos, ¿no? Pero yo creo que no, al contrario, fue muy bien recibido. ¿Cómo fue trabajar dirigida por la pareja? A mí eso me parece de un nivel de complejidad, no sé, importante, pero no sé en su caso, digamos, siendo los dos del medio, si era como más fácil de llevar o seguía siendo complejo ser dirigida por su pareja, por David Steven. Pues mira, para nosotros fue relativamente fácil porque igual nosotros nos pusimos como una serie de reglas para que eso pudiera funcionar, porque una cosa es la pareja y otra cosa es los roles que cada uno desempeña en el trabajo. Entonces yo tengo que tener claro que en el trabajo él es el director y yo soy la actriz. Sí. No es mi marido y yo soy la esposa, no. En la casa es otra cosa. En la casa mando yo. Usted es la directora de la casa. Pero lo que sí tuvimos claro y siempre nos propusimos que funcionara así es que los problemas de la casa se solucionan en la casa y los problemas del trabajo se solucionan en el trabajo. Cuando tú empiezas a mezclar eso, a traer a la casa problemas del trabajo o llevar al trabajo temas personales de la casa, se te daña todo, se te daña el trabajo, se te daña la relación. Uno tiene que tener eso muy claro y mientras esas cosas funcionaron así, nunca hubo ningún problema, la verdad. Es que nosotros teníamos muy poquitos problemas en la casa. En el trabajo teníamos más porque él era muy exigente como director. Pero lo que pasaba en el trabajo se quedaba ya en el set. Y en la casa pues todo funcionaba. Mayores problemas como para llevárselo uno al trabajo y eso habría sido fatal. Yo creo que si uno cumple con eso, no hay ningún problema.
María Cecilia, ahorita que estamos hablando del maestro Stivel, ¿cómo recuerda? Ya ha pasado mucho tiempo, usted nos decía ahora que Mateo está ya sobre los 40 años, pero a usted siempre lo hemos visto muy fuerte, con unos papeles, digamos, donde se muestra como un carácter muy fuerte, muy sólido, pero que le llegue a uno la viudez con un niño tan pequeño y usted, digamos, como en la plenitud de su carrera. ¿Cómo recuerda esos tiempos, María Cecilia, que tuvieron que haber sido un enorme desafío para usted? Pues mira, difícil sí fue, no te voy a negar. Fue muy difícil, pero en medio de todo, pues cuando las cosas le llegan a uno en la vida, uno tiene que tratar de aceptarlas de la mejor manera. Yo en medio del dolor y de lo triste que fue todo eso, yo le agradezco mucho a la vida que me hubiera dado tiempo con David, tiempo de hablar, tiempo de decirnos todo lo que nos teníamos que decir, de que él me diera todos sus consejos, de que me preparara de alguna manera para lo que venía. Yo siento a veces que si a él le da un infarto fulminante y se muere, yo me habría enloquecido, yo no habría sabido qué hacer. O sea que en medio de lo triste que haya sido lo otro, fue mucho mejor para mí. Y para Mateo también de alguna manera, porque como que tuvimos, ay, perdón, estos audífonos se me caen, tuvimos tiempo de prepararnos un poquito, aunque uno nunca está listo para una cosa de esas. Pero de todas maneras, David tuvo tiempo de prepararme, hablamos mucho, duramos un año entero que duró el proceso de la enfermedad y la muerte, hablando, él dándome consejos, yo haciéndole todas las preguntas que se me pasaban por la mente, y yo creo que eso pues fue muy importante y de alguna manera eso me ayudó a seguir y a salir adelante con todo, pues que obviamente no es fácil, y Mateo estaba muy chiquito y para un niño de 7 años entender eso pues no fue tan fácil. Pero bueno, hoy en día yo veo a Mateo, que es una persona tan estructurada, un tipo tan serio en su trabajo, un ser humano tan bueno, que pienso que hice como un buen trabajo de todas maneras. Seguro que sí, María Cecilia. María Cecilia, me llama la atención, pues hace poco, digamos, su nombre, usted, digamos, se ubicó, digamos, como en los grandes titulares porque participó de una película de Disney que por primera vez se inspiraba en Colombia. Pero me llama la atención que en ese momento usted ya tenía como cierto cansancio con la industria, con el oficio, y le llega este personaje. Usted ya como que, como dicen los futbolistas, iba a colgar los guayos y aparece Alma, que es esta abuela maravillosa de Encanto. Cuéntame esa historia, porque a mí me cuesta creer que una actriz como usted se canse del oficio. Eso es como medio triste también. Lo que pasa es que en un país como el nuestro, donde el círculo es tan pequeño, donde hay tan pocas posibilidades, llega un momento, sobre todo porque uno llega a una edad en la que obviamente pues empieza como a disminuir el trabajo, empieza uno a que los personajes son personajes como que no tienen mucha gracia. Entonces sí, llegó un momento que yo dije, ay ya, yo creo que ya. Ahí estaba yo más o menos cumpliendo 50 años de estar en esto y dije yo, ya, 50 años son suficientes. Además que me preguntaban qué le falta por hacer. Yo he hecho de todo. Hice noticias, hice magazines, hice talk shows, hice, ¿cómo se llaman estos? Realities, ¿cómo se llaman acá? Ajá, sí, reality. Esos reality, o sea, de verdad que pasé por todo. Entonces, como que, ¿qué le falta por hacer? Y yo decía, no, pues la verdad, teatro, cine, televisión, unipersonal, he hecho de todo, yo creo que ya no me falta nada. Y aparece esto, aparece Alma, y digo yo, pues me faltaba esto, me faltaba ponerle la voz a un dibujo animado. Y si es para Disney, imagínate, mucho más. Porque pues estamos hablando de Disney, que es el que toca. Tuve la suerte de poder hacerlo y ahora sí creo que no me falta nada más. Pero fue muy lindo, fue muy bonita experiencia. Primero porque también a esta altura y después de tanto tiempo aprendí otra cosa.
Sí, que uno cada vez que aprende cosas nuevas es como que se renueva también uno por dentro, ¿no? Es como revivir. Entonces fue toda una experiencia linda. Trabajar con Disney fue muy especial porque de verdad que es una gente muy especial. Me dieron un trato que nunca me habían dado en ninguna parte realmente, de un respeto, de un amor, de una cosa muy chévere. Entonces fue toda una experiencia y además esto fue durante pandemia. Eh, que pues uno no podía pensar en trabajar en esos días, porque dónde, cómo, una claro. persona ya de mi edad menos, porque éramos las más vulnerables. Entonces aparece esto que además era como lo único que podía hacer, era yo sola en un estudio, los directores desde Los Ángeles, todo fue virtual, entonces era como todo perfecto, era que Sí. todo se acomodaba perfecto. Por eso creo yo que todo fue para mí tan especial y lo agradezco y lo seguiré agradeciendo siempre porque de verdad todo lo que pasó con esa película fue muy bonito y muy aleccionador. Ese personaje de Alma, María Cecilia, parecía como que el destino lo hizo para usted. Es que es como que calzó la pieza perfecto, ¿no? ¿No le parece que tiene mucho, digamos, de su espíritu en ese personaje? Yo sí creo, además porque yo de alguna manera lo que hice fue inspirarme, como era una abuela colombiana, Ujú. eh, yo lo que hice fue juntar a mis dos abuelas. Una era muy dulce, muy amorosa y la otra era horrible, era durísima. Entonces, como que yo dije, si junto estas dos, creo que ahí está la abuela Alma, que tenía esas dos cosas, que era al principio una mujer dura, eh, Sí, que, resto. que estaba horrible, la gente la detestaba, era como la mala de la película, y después al final nos damos cuenta de que lo que hay adentro en el corazón de la abuela es tanto amor por su familia que se hacía la dura y sacrificaba muchas cosas por el bien de su familia. Entonces yo siento que mis dos abuelas juntas armaron, y algo de mí también, ¿para qué voy a decir que no? Algo de María Cecilia también hay ahí. Y esos elementos fueron los que hicieron esta abuela tan chévere, tan especial, porque no era la abuelita Disney amorosa, no, es una Exacto. abuela con carácter, dura, fuerte, pero es el reflejo de la mujer colombiana. Tantas mujeres que les ha tocado pasar por circunstancias tan difíciles, sobre todo con el tema del desplazamiento, que les forma un carácter muy duro, sin perder su cosa amorosa de madres y de abuelas, ¿no? Entonces, creo que es yo siento que supieron captar muy bien en Disney a este tipo de mujer colombiana, ¿no? Sí. María Cecilia, ¿usted había soñado con Hollywood? Es una, digamos, una expresión que uno les escucha a muchas actrices colombianas y latinas. ¿Esa fue una ambición suya? Ahorita que hablaba del checklist, que le preguntaban qué le faltaba por hacer, ¿eso estaba como uno dentro de sus ambiciones también? No, para nada, para nada. Yo nunca, y eso sí lo digo y la gente que me conoce te lo puede ratificar, nunca yo dije, ay, yo quiero llegar a ser una actriz de Hollywood. No, la verdad es que nunca ni siquiera me pasaba por la mente. De hecho, me burlaba un poco cuando veía los tales premios Oscar de las poses y la cosa. Yo decía, ay, no, esa cosa tan ficticia, que eso es puro blah. Entonces, para mí nunca fue como, ay, quiero llegar allá y quiero estar allá. Y la vida, sin embargo, mira, me dio la posibilidad de estar allá, de estar en los Óscares, en la tal alfombra roja, de estar dentro de ese ambiente y darme cuenta de cómo es y que no tiene nada de especial ni de diferente a lo que puede pasar acá. Solo que aquí es en español y allá en inglés, pero el resto es la misma cosa, no tiene ninguna gracia especial, la verdad. Sí. María Cecilia, pues yo creo que no sorprende que su hijo, pues con un papá director y una mamá actriz que es una leyenda, haya terminado metido, digamos, en este mundo, pero no es complicado, no sé si para él o para usted, que él la dirija, o sea, que se hayan cambiado los papeles y que usted ahora ha trabajado en proyectos en los que ha estado dirigida por él. Hábleme de esa experiencia que me parece bellísima,
pero que entiendo que supone un reto ahí complicado porque pues, está dirigiendo una leyenda de la televisión, Mateo. Pues a él yo no sé qué le pasará, la verdad, pero a mí de alguna manera digo que yo ya tengo espuela, porque me dirigió mi papá, después me dirigió mi marido, ahora me dirige mi hijo, pero es básicamente lo que te contaba cuando me dirigía a David. Es decir, en el set, él es el director y yo soy la actriz. No importa si él es mi hijo y yo la mamá, en ese momento no. Lo mismo, en la casa soy la mamá, pero allá él es el que manda. Y si uno en la vida respeta los roles de los demás, yo creo que se evita una cantidad de problemas, ¿sabes? Es aceptar. La aceptación no es resignación, sino es entender la realidad. Y la realidad es que él es el director. Y cuando él me dice, madre, esto y esto, y yo le digo, sí, señor, no, señor, bueno, señor, porque él es el director y yo soy muy consciente de respetar los roles. Eso me pasó con mi papá, eso me pasó con mi marido y eso mismo me pasa con mi hijo. El que manda, manda. ¿Qué hacemos? Y sobre todo si saben mandar, que me ha tocado también directores que no saben mandar, pero también sí los que te he nombrado, tanto mi papá como mi marido como mi hijo, han sido directores que saben decir las cosas, que se las saben, que los actores las podemos recibir de una manera muy especial. Y él es muy buen director, independientemente de que sea mi hijo. Tengo que decirlo, es muy buen director de actores y buen director en general. Entonces, pues, allá él es el director y yo lo único que hago es obedecer. María Cecilia, ¿a qué papeles o qué personajes les ha dicho no? Por más que me vayan a generar figuración o impacto o titulares en la prensa, usted ha dicho, este papel no lo quiero. No, ¿sabes qué? No me acuerdo, no tengo muy claro. Sé que he dicho que no algunas veces, pero no tengo muy claro a cuáles. Y si los tuviera tampoco te lo diría porque no queda bien. No queda bien decir esto sí o esto no. Tampoco han sido muchos, pero sí uno que otro me ha tocado decir que no por razones... o que no me gusta el personaje, que no me siento capaz de hacerlo. Cuando estaba muy joven, por ejemplo, me ofrecieron varias películas a las que yo tuve que decir que no porque tenían o escenas de sexo muy fuertes y mi personalidad de verdad no daba para eso, o de desnudos, y eso también tiene que ver mucho con uno. Yo Claro. pues nunca tuve como esa personalidad para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces tuve que decir que no, y no me arrepiento tampoco, la verdad. Y más adelante, pues hubo algunos otros en que simplemente no me gustaba el personaje, y pues dije que no, pero no digamos cuáles. Me llama la atención, María Cecilia, que no le hemos visto en una especie de nuevo género de la televisión, que son las narcoseries. Nunca la he visto en una narcoserie. ¿Le han ofrecido ser parte de un proyecto así o realmente no le gusta? A mí no me gusta. A ver, ese es un tema tenaz porque pues es un tema tan colombiano de todas maneras. ¿Qué hacemos? Es lo que se vende afuera, es lo que pide el mercado, etcétera, etcétera. Y no es que yo tenga nada contra eso, los actores tenemos que hacer de todo. Yo el otro día, es decir, si yo tengo, ya no, pero me hubiera tocado, y creo que me tocó en algunas ocasiones, hacer de prostituta, pues lo hago. Y no porque yo piense que chévere ser prostituta o no tiene nada que ver. Creo que los actores tenemos que hacer de todo. Al que le toca hacer Hitler, pues tiene que hacer el mejor Hitler y defenderlo como sea, defender el personaje. Al que le tocó hacer Pablo Escobar como Andrés, lo hizo súper bien, es un gran actor y defendió su personaje, independientemente de que uno esté o no de acuerdo con personajes reales, como ha pasado con las narconovelas. Yo lo que siento es que ya se hicieron como todas las que había que hacer. Siento que a veces se exagera un poco,
no tengo nada en contra realmente de eso, sino que digo yo, basta, Colombia hay otros temas. Ser colombiano no es solamente mostrar la parte de los narcos. Tenemos muchas cosas para mostrar en Colombia, además del narcotráfico, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me pone en contra, si podemos decir, de eso, y es como que ya se han hecho todas. Yo ya no sé, y seguro que faltan por hacer muchas más, pero yo siento que ya, que paremos con eso, que contemos otras historias. Tenemos muchas en Colombia. Colombia es el país que más noticias genera diariamente en el mundo, yo creo. Yo no conozco otro país donde pasen tantas cosas como acá. ¿Por qué nos tenemos que quedar solo con el tema del narcotráfico, no? Sí. María Cecilia, te despido con esta pregunta. La gente suele pensar que los actores son gente millonaria, ¿no? Que se ha forrado en plata, digamos, con su oficio. Pero este es un oficio difícil. Uno escucha a muchos actores ya con trayectoria y les sigue pareciendo difícil. Pero sin embargo, te hemos visto súper resiliente. Has pasado incluso por quiebras económicas y ahí estás, digamos, como dignificando el oficio. ¿Cómo ha sido, digamos, o cómo defines ese oficio del actor, de ser actor en Colombia, de saber que es un oficio que aman profundamente, pero que no es un oficio para nada fácil? Exacto, sobre todo que de verdad la imagen que tiene la gente es de que ganamos muchísimo dinero, y volvemos un poco a hacer la comparación con Hollywood. Allá sí ganan muchísimo dinero, acá no es tanto lo que se gana realmente, y lo que la gente a veces no tiene en cuenta es que es un trabajo muy inestable. Es decir, puede ser que yo por una serie me gane un buen dinero, entonces durante 3, 4 meses que yo trabajo en una serie estoy recibiendo un buen dinero, pero después puedo pasar un año o un año y medio sin trabajo. Entonces eso que parecía tan bueno deja de ser tan bueno, porque lo de 4 meses me tiene que durar 18, entonces finalmente no es tan bueno. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Que la gente cree que sí, que es que si nosotros ganáramos todo el tiempo, si no paráramos nunca de trabajar, pues wow. Pero la verdad es que pasamos temporadas muy largas sin trabajar. Entonces tenemos que hacer muy buen uso del dinero para poder seguir subsistiendo. Obviamente que hoy en día también, por ejemplo, se gana más de lo que se ganaba en la época en que yo era protagonista de telenovelas. Ganábamos bien, pero no como hoy en día. Es que hoy en día es chévere. Si yo tuviera 20 años hoy en día, creo que wow, me iría muy bien, pero ya no, o sea, en mi época no era así, tan chévere. Sin embargo, yo no me quejo, he tenido, obvio, muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer de pronto lo que no sé hacer, que es a producir de mi bolsillo, cosa que es un gran error, pero también, pues, ¿quién me quita lo bailado, como dicen? No, también aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas, como las comedias musicales, que si no las hubiera hecho yo, nadie las habría hecho. Entonces, pues, me parece maravilloso, así haya perdido plata, no importa, gané en otra cantidad de cosas. Hice también producción para televisión, también me fue mal, pero por otras razones, y bueno, zapatero de tus zapatos, aquí me dedico a lo que soy, actriz. Ya no me volví a meter a hacer las cosas que no sé hacer. María Cecilia, de verdad, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros, por abrir tu corazón, por tu honestidad también, porque nos has contado, digamos, cosas que a lo mejor no conocíamos de ti. Entonces, muy, muy agradecidos de que hayas estado acá en las pantallas de Semana. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que haya sido una amena charla. A ustedes muchas gracias por estar con Semana. Los invitamos a seguirnos en semana.com y en nuestras redes sociales.